Hola amigos bibliófilos, en la reseña de hoy tenemos un acercamiento muy gráfico a la Primera Guerra Mundial. Voy a hablaros de La Gran Guerra, dibujado por Joe Sacco, editado por Random House dentro de su colección Reservoir Books, y que no puedo decir número de páginas porque sería absurdo, porque mejor dejar esto claro desde el principio, y es que La Gran Guerra es un gran dibujo único, es un desplegable de un dibujo continuo que habla sobre el primer día en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, sin diálogos ni nada, que está además plegado como un acordeón para poder ser editado como un libro, y que aparte de esto la misma edición tiene una especie de librito con un prefacio o ensayo muy corto de Adam Hochschild y unas notas del propio autor respecto al dibujo que ha realizado. El dibujante es, como ya he mencionado, Joe Sacco, bastante conocido en el mundo de los cómics, si sois aficionados. Es un dibujante de cómics y periodista, y es autor especialmente famoso por el libro Palestina, que habla sobre los territorios de Gaza y Cisjordania, y además también publicó Gorazde, Zona Protegida, que habla sobre la guerra civil yugoslava en Bosnia Oriental. Y yo tengo que decir que Joe Sacco me encanta, y también me encanta esta obra. Yo creo que el muchacho es un genio, pero también creo que esto es algo que al comprarlo debes saber qué es lo que compras. De hecho, yo ya le tenía echado el ojo y estaba pensando en ahorrar lo suficiente para comprarlo, pero entonces un día de estos, no sé cómo, visitando la página del receptor, que hace un resumen de las publicaciones semanales que le interesan, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pues bien, mirando esta página que solemos ver mi padre y yo vi este libro, La Gran Guerra, y mi padre, así como quien no quiere la cosa, dijo: ya lo he pedido. Y yo me quedé muy callada, intentando no decir nada para no fastidiarla, ¿sabes? Porque era como: sí, por favor, sí, tenlo. Y lo pidió, lo compró, y ahora es mío. Bueno, vale, no es mío, es de mi padre, pero cuando fallezca, dentro de muchos años, será mío en herencia. Así que básicamente es mío, en una especie de usufructo vitalicio, he de pensar. Y como he dicho, esta es un dibujo, es muy extenso, un dibujo sobre el primer día de la batalla del Somme, en que Joe Sacco se basó para ello en el tapiz de Bayeux. Estoy segura de que lo habéis visto, es muy famoso. Estoy segura de que habéis visto alguna foto o dibujo al respecto. En el tapiz de Bayeux es un tapiz, un gran lienzo bordado del siglo XI, que representa la conquista normanda de Inglaterra, que culminó con la batalla de Hastings, y es ese en el que, lo habéis visto, hay muchos soldados, y algunos de ellos tienen el tamaño de casas, porque esto se bordó antes que la perspectiva o el sentido común se hubieran inventado, aparentemente. Pues bien, tomando esta idea, tomando el tapiz de Bayeux, Joe Sacco hace su propia interpretación de lo que sería el primer día en la batalla del Somme. La edición de este libro en el mundo, pero sobre todo en España, es una consecuencia de que 2014 es el centenario de la Primera Guerra Mundial, del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y en España por lo menos ha habido muchas ediciones, muchas publicaciones de libros basados en esta guerra, ya sabéis, la Gran Guerra, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Y aprovechando este aniversario, pues Joe Sacco dibujó esta obra. Y lo cierto es que la edición española, realizada por Random House, Mondadori, yo que sé cuántos nombres más, dentro de la colección Reservoir Books, es muy buena. El dibujo está impreso en blanco y negro en muy buen papel, gordito y de calidad, que además al plegarse toma forma de libro con dos tapas de cartón muy duro. Además viene con un pequeño folleto donde está el ensayo y las notas del autor, también con el mismo papel muy bueno, y ambos se guardan en lo que vendría a ser una caja, un contenedor, también de cartón duro. Y cuando digo duro, quiero decir duro. Básicamente tú le das a alguien en la cabeza con esto y le haces daño. Que sí puede parecer que
para ser un dibujo y luego un pequeño ensayo, pues igual 23,90 € es mucho, pero la edición está tan cuidada y es tan bonito y tan bueno que realmente yo creo que el precio está bien, siempre y cuando sepas lo que compras. Como ya he dicho, acompañando al gran dibujo de Joe Sacco viene también un librito con las notas del autor, pero también con un pequeño ensayo de Adam Hochschild que adapta su libro Para acabar con todas las guerras, que habla también sobre la Primera Guerra Mundial, libro que después de este ensayo quiero leer, por cierto, y decir que este ensayo está muy bien. Yo además había leído antes de Adam Hochschild otro libro suyo, que es El fantasma del rey Leopoldo, que es un libro no de ficción, sino que es un libro que habla de la historia de cómo el rey Leopoldo conquistó Congo y lo que hizo con este territorio, que es básicamente, vamos, una salvajada. Y esta pequeña adaptación de su texto está realmente bien, me ha gustado mucho, me ha entretenido, y además he conocido datos que no conocía, como por ejemplo un pequeño dato sobre lo que es la batalla del Somme, su primer día, el 1 de julio de 1916. 21.000 soldados británicos murieron en tan solo 24 horas. 21.000, solo británicos. O sea, imaginaos la escala de esto. Imaginaos que ahora, cuando se muere, yo que sé, 2 soldados, tiene que ir el presidente del país de donde eran esos soldados y explicarlo, y la gente se indigna. Imagínate ¿con qué cara vas y dices que 21.000 soldados de tu propio país se han muerto en un solo día? Imaginaos esa cifra, imaginaos la brutalidad que supuso la Primera Guerra Mundial. Y el dibujo de Joe Sacco refleja esto muy bien. Como he comentado, es un dibujo continuo, sin pausa, que va fluyendo, que empieza desde el comienzo de la batalla, o más bien los preparativos, hasta el final del día, y poco a poco ves todo lo que pasó, ves la muerte, la destrucción, cómo la batalla iba cada vez peor para los aliados, la escala del horror, de la muerte. No necesita ni siquiera que haya colores, no necesitas ver ni siquiera la sangre ni cosas muy gráficas. Lo refleja todo lo suficientemente bien como que para que te des cuenta de la escala monumental de la carnicería que fue. Pero aún así, aunque no necesitas palabras ni explicaciones de cómo fueron sucediendo los acontecimientos, el mismo librito que he comentado contiene unas anotaciones que hace el propio Joe Sacco, en el que aparece cada lámina, que sería como cada página, y en el mismo un número y una explicación sobre qué representa exactamente esa parte del dibujo. Es muy ilustrativo y muy educativo, y a mí me encanta. Pero una vez más, debo decirlo, esto es un capricho. Esto te lo compras sabiendo lo que es, que son 24 eurazos y estamos en una situación económica como estamos. Es un lujo, pero es un lujo maravilloso. Y si lo queréis, realmente puedo recomendarlo. Ya sabéis, estamos en ciertas fechas, igual lo podéis pedir para Navidades o para Reyes. Es un gran regalo, siempre y cuando estéis interesado en la historia y más concretamente en la Primera Guerra Mundial. Hombre, si queréis un cómic con muchos diálogos, o un libro en prosa sin dibujos, o que os digo yo, un audiolibro, no lo compréis, obviamente no. Pero si queréis tener un pequeño capricho que os podéis permitir y una gran obra gráfica según mi opinión, sí, haceos con él. Y una vez más, eso es todo. Como siempre, espero haberos ayudado. Dadle a like si os ha interesado la reseña, dadle a dislike si no os ha parecido tan buena, dejad los comentarios que deseéis y bueno, hasta la próxima vez. ¡Chao!